Y sin más dilación, voy a presentar al doctor Jordi Rumià, que debe estar conectado. Debe estar conectado el doctor Rumià, como les decía, un puntal del nuevo proyecto BRAIN, el nuevo proyecto de cirugía cerebral, tumoral cerebral y de estimulación profunda, Parkinson y epilepsia del Instituto. Bueno, ¿qué se puede decir del doctor Jordi Rumià? Es un líder reconocido a nivel de España y a nivel mundial. Se formó en cirugía de la epilepsia en la Universidad de California, Los Ángeles, y en cirugía de Parkinson en otro centro de prestigio en la Universidad de Grenoble. Trabaja como especialista en diferentes hospitales del área de Barcelona y en un hospital muy importante para nosotros en Barcelona, como es el Hospital Clínic y Provincial. Ha liderado allí el programa de neurocirugía funcional y estereotáctica durante las 3 últimas décadas y, además, como les decía, trabaja en otros hospitales, como por ejemplo el Hospital de Niños, donde es increíble la labor que hacen en resecciones de tumores muy profundos y en cirugía de epilepsia en niños. Pues bien, con ganas de escuchar lo que nos tiene que explicar el doctor Jordi Rumià sobre esta cirugía tan difícil, tan exigente. Adelante, Jordi. Aprovecho para agradecer la confianza que el doctor Clave y su equipo han depositado en mi persona para poner en marcha el proyecto de cirugía cerebral. Para mí es un honor que un equipo como el suyo haya pensado en mí para esta iniciativa tan importante. Y sin más dilación, sobre la cirugía de la epilepsia intentaré tratar de manera lo más resumida posible sobre estos 4 puntos. ¿Qué es la cirugía de la epilepsia? ¿Para qué sirve? ¿Cómo la hacemos? ¿Y cuáles son sus resultados? Para hacer énfasis en la importancia de esta enfermedad, solamente hace falta recurrir a los datos epidemiológicos más fiables, incluso los de la OMS. La epilepsia es la enfermedad neurológica dentro de las enfermedades que afectan a todos los grupos de edad, que es más frecuente en todo el mundo. Llega a afectar a unos 65 millones de personas. Claro que hay enfermedades mucho más frecuentes en determinados grupos de edad, como las demencias o la enfermedad cerebrovascular, pero enfermedades que afectan desde el nacimiento hasta las edades más avanzadas. La epilepsia es la que, por volumen y por problemas de discapacidad, es la más importante. Me he tomado la libertad de hacer un estudio epidemiológico sencillo, pero riguroso, sobre el número estimado de personas con epilepsia que hay en Guatemala, que en principio serían ligeramente superior a las 136.000, considerando una población actualizada de unos algo más de 17 millones de personas. Eso quiere decir que en cuanto que de cada 3 personas con epilepsia, una es resistente a fármacos, luego ya entraremos en el concepto de la farmacoresistencia. Tenemos que hay unas 45.000 personas en Guatemala que sufren epilepsia que no es controlable mediante fármacos. Este es un dato tremendo. ¿Por qué? Porque las epilepsias resistentes a fármacos, que, como insisto, afectan a 1/3 de los pacientes con epilepsia, incluso cuando reciben un tratamiento adecuado y por un especialista conocedor de la patología, son un verdadero peligro. Son causa de muerte prematura, pueden dañar al cerebro, especialmente en la infancia. En la infancia resulta evidente que tienen una gran estigmatización social de los pacientes con epilepsia. Difícilmente se pueden emplear en el mundo laboral, tienen pareja, pueden manejar autos. Por lo tanto, todo ello es una constelación de problemas tanto sociales, psicológicos, familiares y neurológicos muy grave. La epilepsia farmacoresistente es un problema de salud mundial de primer orden, no solo por el sufrimiento que provoca, sino también por el gasto que provoca en los sistemas sanitarios, tanto públicos como privados. La definición de epilepsia resistente a fármacos es mucho menos compleja de lo que cabría opinar. Los mismos colegas neurólogos han hecho esta definición, no la hemos hecho ningún neurocirujano. Indica que cuando un paciente no se controla adecuadamente con 2 fármacos antiepilépticos mayores
administrados a la dosis correcta y durante un tiempo que no tiene por qué ser mucho más largo de 6 meses, 2 años, 6 meses más en niños, 2 años en adultos, podemos considerarla farmacoresistente. Por supuesto, hay casos especiales. Si un paciente en la resonancia magnética vemos una lesión que puede ser causante de la epilepsia, varía nuestra consideración quirúrgica al respecto. Pero en todo caso, si un paciente es resistente a 2 fármacos mayores o continúa teniendo crisis, debemos considerar seriamente la posibilidad no tanto de operarle, porque eso requiere muchos más estudios previos de los que ahora hablaremos, sino el remitirlo a una unidad de epilepsia especializada, como en la que trabajamos nosotros. ¿Y qué hacemos en esta unidad de epilepsia? Básicamente pensamos en la cirugía de la epilepsia ideal. La cirugía de la epilepsia ideal es aquella que suprime la cantidad justa de tejido cerebral para suprimir las crisis, para controlar las crisis. La cantidad justa en ocasiones son unos cuantos axones, en otras ocasiones, por desgracia, es todo un hemisferio. Pero ¿cuál es la condición principal? Sin causar secuelas peores que la propia epilepsia. Eso quiere decir que una epilepsia nocturna de 2 o 3 crisis al año tendrá una exigencia de complicaciones o de secuelas mucho más estricta que una epilepsia catastrófica en un paciente que tenga 20, 30 crisis diarias, que resida continuamente en una unidad de cuidados intensivos y que ya tenga déficits neurológicos graves. Por lo tanto, el concepto de adecuación de la agresividad de la cirugía, no solo a la gravedad de la enfermedad, sino al estado del paciente, requiere de una comunicación importante tanto con el paciente como con la familia. Sumarizándolo de una manera mucho más desglosada, el objetivo de la cirugía de la epilepsia, ya lo hemos dicho, es controlar las crisis fármaco-resistentes, es decir, lograr que esas crisis que no se controlan con fármacos o bien se puedan controlar con fármacos o ya incluso en casos todavía más afortunados permitan retirar la medicación antiepiléptica. Segundo, las secuelas que pueda causar esta cirugía cerebral sean tolerables en la compensación riesgo-beneficio con la patología que sufre el paciente. Y, en resumen, y esto es lo más importante, y a eso me remito a las palabras del doctor Clavel, mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Básicamente, su longevidad, su salud general, su independencia laboral y social y su integración tanto familiar como en la sociedad. Convertir a pacientes dependientes en pacientes felices y útiles para la sociedad en lo posible. Por supuesto, en estas consideraciones, antes de pasar a las pruebas que hay que hacer, hay un criterio también no solo de gravedad, sino de temporalidad. Es evidente que una epilepsia de 6 meses de antigüedad puede haber causado serios problemas cerebrales o sociales a una persona. Lo que es irrefutable es que una epilepsia de 16 años de antigüedad todavía va a causar más problemas de este tipo. Por lo tanto, el factor tiempo es fundamental en este tipo de consideraciones. Quería hacer énfasis en el factor tiempo a la hora de no solo llevar a cabo la cirugía de la epilepsia, sino como mínimo de considerar su opción en pacientes cuyas crisis no se controlen bien con fármacos. La evaluación prequirúrgica de los pacientes con epilepsia básicamente está dirigida a 3 puntos principales. Uno, verificar el diagnóstico, especialmente de epilepsia y de epilepsia fármaco-resistente. En ocasiones el paciente tiene eventos paroxísticos de desconexión del medio, de alteración de la conducta, pero pueden ser de origen cardíaco o de origen psicógeno, por lo tanto es fundamental verificar dicho diagnóstico antes de pensar en una cirugía cerebral. Segundo, identificar y delimitar la zona epileptógena tanto en extensión como también en número, ya que las epilepsias multifocales quizás no sean susceptibles de tratamiento quirúrgico. Y por último, y no menos importante, casi lo más importante, valorar las posibles secuelas postquirúrgicas. Para ello, el equipo de epilepsia empleamos una multitud de exploraciones que a veces lleva años en llevarlas a cabo, de las cuales la más importante continúa siendo la historia clínica. Cómo empezaron las crisis, en qué circunstancias, la semiología de las mismas al inicio. Pero, por supuesto, esto hay que validarlo con el registro con videoelectroencefalograma, en lo cual podemos establecer una correlación electroclínica entre el fenómeno eléctrico y el fenómeno clínico semiológico. La resonancia magnética, tanto funcional como estructural, han cambiado totalmente la cirugía de la epilepsia en particular y la neurocirugía funcional
en general, las pruebas de medicina nuclear, que son especialmente importantes, especialmente en niños, para medir la actividad metabólica y perfusión durante y entre crisis, el estudio neuropsicológico para detectar los déficits localizadores del paciente y las eventuales secuelas que pudiéramos provocar, una evaluación psiquiátrica, como ya he dicho, la enfermedad epiléptica tiene mucha comorbilidad psiquiátrica, y por último, y resumiéndolo todo, también el mapa de funciones cerebrales en riesgo, una cartografía cerebral de la zona a operar para poder evaluar y comentar con el paciente y sus médicos referidores las posibles secuelas que podamos provocar. Aquí resulta evidente que esto no lo puede hacer el neurocirujano solo, ni muchísimo menos. De hecho, es el eslabón final de una cadena. La calidad de cada eslabón de la cadena tiene que ser buena, porque si no, la calidad final no es buena. Y con este recordatorio no es solo para reconocer la labor que hacen todos los compañeros de la unidad de epilepsia, sino también para agradecérselo. Sin ellos jamás hubiese podido estar más de 30 años operando epilepsia, porque es imposible evaluar los pacientes, seleccionarles adecuadamente y luego hacer un seguimiento apropiado. Así que aprovecho también para manifestar mi público agradecimiento. El vídeo G es una herramienta básica en la cirugía de la epilepsia. Nos permite establecer una correlación adecuada entre el fenómeno clínico y el fenómeno eléctrico. Esta paciente, por ejemplo, en su momento había sido catalogada de paciente con una enfermedad psiquiátrica, cuando el estudio electroencefalográfico y también el de medicina neuronuclear nos permitió descubrir una displasia en el cíngulo, que es la que provocaba, en la circunvolución cingular, que es la que provocaba estas crisis hipomotoras. No se trataba de una enfermedad psiquiátrica, sino de una paciente que fue sometida a un tratamiento quirúrgico, tenía una displasia cortical, una malformación cortical, y actualmente está libre de crisis. Y como ya pueden ver por el formato del vídeo, de eso hace ya bastantes años. La resonancia magnética específica es fundamental. Muchas veces nuestros pacientes con epilepsia son catalogados de que tienen la resonancia normal, pero un estudio más adecuado, no tanto con una resonancia de 3 teslas, que es importante, pero no es fundamental, es mucho más fundamental un neuroradiólogo experto en epilepsia y unos técnicos de radiología que sepan buscar aquellas lesiones y nosotros darles una información. Por favor, vigila el frontal derecho, por favor, tiene prosopagnosia, vigila el temporooccipital derecho, por ejemplo, cuando tenemos el estudio neuropsicológico y el estudio semiológico del paciente. Ya he hablado varias veces de la neuronuclear, nos aporta información fundamental de hipometabolismo, que suele estar relacionado con la zona de inicio de las crisis, como por ejemplo en este lóbulo temporal, o de aumento de la perfusión durante las crisis. Esto se ve con el SPECT, con la tomografía por emisión de fotón único. Hacemos una sustracción entre el SPECT entre crisis y el SPECT durante crisis, y en aquellos puntos donde más aumenta la perfusión sanguínea, sabemos que por acoplamiento básculo-metabólico cerebral podemos localizar la zona de inicio tal, especialmente si la superponemos sobre una resonancia magnética. A veces podemos conseguir datos más exóticos o interesantes. Esto es anecdótico, es un paciente que tiene crisis sensitivas y que en la resonancia magnética funcional ya podemos ver cómo se está iniciando la crisis sensitiva en el área parietal, y a medida que se va propagando el aura, el paciente se hace consciente de ella porque afecta más áreas de la corteza cerebral, la crisis ya se extiende a la región motora y el paciente empieza a tener mioclonias del brazo. Es decir, podemos ver cómo la crisis se inicia y se extiende gracias a la resonancia magnética funcional ictal. Esto tiene la limitación de que en los pacientes que tienen crisis hipermotoras dentro de la resonancia magnética no es posible, pero desde el punto de vista ilustrativo de la importancia de la resonancia magnética funcional, da una idea de cuán útil puede ser. Por supuesto, las medidas menos novedosas, más tradicionales, también son fundamentales. Este es el caso del estudio neuropsicológico, que no solo nos indica focalidades y déficits focales, sino también la evolución a lo largo del tiempo del paciente, que quiero insistir en ello. El tiempo es un factor fundamental en la neurocirugía funcional. Aquí vemos cómo el coeficiente intelectual de este niño va decreciendo a los 8, a los 10 años, a los 11 años, y post-cirugía vuelve a aumentar este coeficiente intelectual, tanto verbal como manipulativo. Este niño tenía una encefalitis de Rasmussen
y a los 11 años fue intervenido de una desconexión hemisférica del hemisferio enfermo. También es importante hacer los estudios previos para conocer la función del lenguaje. La función del lenguaje es una de las que más se respetan, incluso en epilepsias más graves. En este caso, la paciente tenía un quiste proencefálico gigante, pero había hecho una transferencia del lenguaje al hemisferio derecho, aunque en este caso se ve girado debido a que los programas de estudio paramétrico hacen esta conversión. Pero son puntos fundamentales. En ocasiones no tenemos otro remedio que estudiar el mapa de funciones cerebrales de manera más invasiva, implantando electrodos o bien corticales o bien profundos. En todo caso, al final del camino, el neurocirujano o el equipo se encuentra con una enorme cantidad de información, además de información de muchas modalidades, que en su momento la integración multimodal era dificultosa, la teníamos que hacer sobre papel, la teníamos que hacer sobre medios gráficos poco desarrollados. Actualmente, toda esta información multimodal de vascular, funcional, anatómica, se superpone en los sistemas de neuronavegación, como los que disponemos, y esto nos orienta enormemente durante la cirugía e incluso más importante al planificar las cirugías. Este es el método antiguo que empleábamos, con métodos menos desarrollados, pero también eficaces. Aquí una diapositiva anecdótica de cuando no disponíamos de neuronavegación, que nos trabajábamos exhaustivamente la zona a operar sobre papel, porque es lo que teníamos en aquel momento. Pero como siempre, detrás de la herramienta tiene que haber una persona con ganas de trabajar y exhaustiva, y aunque ahora disponemos de herramientas mucho mejores, eso no es un obstáculo para tener o no nos exime de preparar los casos muy detenidamente. Aquí, por ejemplo, tenemos como en una cirugía parietal, como tenemos la zona de inicio rectal, aquí tenemos la corteza visual occipital, aquí tenemos la actividad intercrítica del lóbulo temporal con la vena de la B y el surco y la región presentral o motora, que es la que más se respetó durante esta cirugía. En otras ocasiones ni siquiera podemos caracterizar bien toda la red epiléptica, pues porque son epilepsias muy evolucionadas, han pasado muchos años engrosándose o consolidándose la red epiléptica y entonces tenemos que hacer estudios tridimensionales mediante electrodos cerebrales profundos. Es lo que se llama estereoelectroencefalografía, es decir, encefalografía en 3 dimensiones y profundidad. Aquí tenemos unos electrodos implantados en las estructuras mediales del lóbulo temporal izquierdo, pero normalmente los montajes son bastante más complejos como en el que se monta, se evidencia en el vídeo de la izquierda. En los métodos de implantación tampoco quiero entrar en detalles, pero en ellos es fundamental el uso de la neuronavegación intraoperatoria, bien sea mecánica o bien sea robótica, como en este caso. El robot estereotáctico permite agilizar las cirugías y, por lo tanto, disminuir el tiempo y la posibilidad de complicaciones derivadas de las intervenciones demasiado prolongadas. Y estas son las herramientas que empleamos para preparar nuestras cirugías y también para llevarlas a cabo. El siguiente punto fundamental es la indicación. ¿Quiénes o a qué pacientes operamos y de qué manera? La indicación principal, obviamente, es la epilepsia resistente a fármacos. Si una epilepsia se controla bien con fármacos, a menos que haya una lesión tumoral debajo o una lesión potencialmente sangrante debajo, o bien sea una lesión de tratamiento poco complejo, o los fármacos provoquen efectos adversos peores que la propia epilepsia, entonces es cuando consideramos el tratamiento quirúrgico en las epilepsias resistentes a fármacos. Las técnicas quirúrgicas, algunas de ellas son bastante intuitivas. Extirpar la zona de inicio de las crisis, la región epileptógena. En ocasiones es necesario, más que extirparlas, desconectarlas. Ya hablaremos de este caso particular. Y luego tenemos todo el caso, el ámbito, en las 2 últimas líneas, el ámbito que más estamos desarrollando y que tenemos la esperanza de desarrollar todavía más dentro del equipo del Instituto Clavel, que es la neurocirugía de la epilepsia mínimamente invasiva, con técnicas de lesión selectiva, de ablación mediante láser o de neuromodulación eléctrica. Las 3 epilepsias más
tratables mediante neurocirugía, y digamos que son epilepsias casi curables o directamente quirúrgicas, son la epilepsia del lóbulo temporal, las lesiones neocorticales bien delimitadas y las enfermedades hemisféricas o multilobares. ¿Qué tienen en común estas tres síndromes epilépticos? Pues que son aquellos síndromes epilépticos de los cuales mejor conocemos su fisiopatología, dentro de que hay en ocasiones puntos que no se conocen claramente, pero son de las que mejor se conocen. Sabemos que la inmensa mayoría van a ser resistentes a fármacos. En muchas ocasiones no tenemos que hacer pasar al paciente por una intervención exploratoria, es decir, por diagnóstico invasivo. Sabemos que con el tiempo el paciente se va a deteriorar, su vida va a ser, por qué no decirlo así, un verdadero infierno, y la de la familia también. Y sabemos, en cambio, que con una cirugía precoz, aunque tenga secuelas el paciente, a largo plazo la calidad de vida tanto del paciente como de su familia va a mejorar mucho. Son estas tres: la epilepsia del lóbulo temporal, las lesiones neocortical delimitadas y las enfermedades hemisféricas difusas. Empezaremos con la epilepsia del lóbulo temporal. La epilepsia del lóbulo temporal es la epilepsia más frecuente en el ser humano y además es una de las epilepsias más farmacoresistentes. Normalmente, como sustrato patológico, tiene la esclerosis del hipocampo. Aquí vemos el hipocampo derecho sano y el hipocampo izquierdo atrófico y con hiperseñal en una resonancia magnética coronal en un T2. En ocasiones, a esta esclerosis de hipocampo, o en combinación o solas, puede haber malformaciones congénitas, especialmente malformaciones corticales, aunque también puede haber malformaciones vasculares, o bien tumores neuroectodérmicos. Es decir, puede haber cualquier combinación de estos cuatro factores, pero básicamente es la esclerosis de hipocampo acompañando a una de las otras tres. Este es un punto fundamental, pues porque el esfuerzo neuroquirúrgico va destinado primero a estudiar si ese hipocampo es funcional. El hipocampo es una estructura fundamental para la memoria cuando está sano. Y en segundo lugar, a la extirpación o supresión de dichas estructuras temporales mediales. No solo el hipocampo, sino también el parahipocampo, que es la zona de conexión principal del hipocampo, y el núcleo amigdalino. Por lo tanto, en la cirugía es la resección temporal. La resección temporal clásica es una intervención muy reglada, muy bien definida, que consiste en un primer tiempo en la extirpación del polo temporal. Y esta extirpación del polo temporal nos da acceso al asta ventricular temporal. A través de esta apertura del asta ventricular temporal se puede acceder al ventrículo y a las estructuras temporales mediales, bien por orientación anatómica o bien, como en este caso pediátrico, en el cual el asta temporal todavía es muy pequeña, mediante neuronavegación. Es el mismo paciente, una niña con un tumor temporomedial, cuyo hipocampo también estaba involucrado en las crisis y que fue extirpada mediante microcirugía. Una vez extirpado el polo, como aquí se ve, tenemos esta ventana que nos permite acceder a las estructuras temporales mediales y a continuación, mediante microcirugía, se extrae, se extirpa el hipocampo, esta estructura blanca. Aquí tenemos la cabeza, el cuerpo y la cola del hipocampo. No puedo entrar mucho en detalles quirúrgicos, aunque, por supuesto, es una de las cosas que más me gustaría, pero quizás sea motivo de una charla más dirigida a colegas neurocirujanos. Esta es una imagen postoperatoria con una lámina anatómica que nos permite ver cómo a través del asta temporal podemos acceder al núcleo amigdalino, al hipocampo y al giro parahipocampal. Aquí tenemos una imagen axial en la cual vemos que el límite anterior de la resección del polo temporal es la arteria cerebral media y el límite medial, aquí pueden ver la cintilla o tracto óptico. Otra imagen coronal, la que habíamos utilizado de ejemplo, de esclerosis de hipocampo. Aquí vemos la extirpación de las estructuras mediales y preservando en lo posible la parte más posterior del neocórtex temporal, especialmente del neocórtex temporal posterior dominante para el lenguaje, porque aquí ya tenemos zonas críticas para el lenguaje y, por lo tanto, el acceso a través del polo nos tiene que permitir hacer esta extirpación medial sin lesionar el neocórtex adyacente. Actualmente hay técnicas de ablación con láser que permiten llevar a cabo esta misma técnica, no extirpatoria, sí ablativa, de la cual hablaré más adelante cuando hable de la neurocirugía mínimamente invasiva. En todo caso, y hablando de resultados, y no son resultados de nuestra propia serie o resultados
de series retrospectivas. Incluso en estudios prospectivos controlados, randomizados a doble ciego, como este estudio llevado a cabo ya hace 22 años, que es un estudio que reconozco que me hubiese gustado muchísimo hacerlo en nuestros pacientes, se demuestra de manera fehaciente, indudable, con un grado de evidencia que ya me gustaría que todos los medios terapéuticos que empleamos en medicina, ya no solo en neurocirugía, sino en medicina, tuvieran este grado de evidencia. De los pacientes operados con epilepsia del lobo temporal, el 58% de ellos estaban libres al cabo de un año, mientras que de los pacientes tratados con el mejor tratamiento farmacológico posible, solo el 8% estaban. Esto es 10 veces más prácticamente. Bueno, no, es 7 veces más. No es un 7%, es 7 veces más. Es impresionante. La verdad es que cada vez que leo estos resultados, aunque hayan pasado 20 años, me llama la atención cómo tan pocos pacientes siguen siendo enviados a cirugía de la epilepsia. En segundo lugar, tenemos un caso mucho más común, incluso fuera de las unidades de epilepsia, que son las lesiones neocorticales bien delimitadas. Las malformaciones neocorticales bien delimitadas sufren de un doble rasero. Por una parte, son las más fáciles de identificar. Por ejemplo, en este caso de este pequeño tumor neuroglial, se identifica incluso con una tomografía computerizada, no es necesario ni siquiera una resonancia magnética. Son tumores de larga evolución, por lo general benignos. Naturalmente no estoy hablando de una epilepsia causada por un glioblastoma, sino de una epilepsia en el estudio de la cual se descubre un tumor benigno, como en este caso. Esto es un tumor neuroglial que incluso ya había erosionado el hueso debido a los años de evolución, pero en ocasiones son malformaciones corticales focales, la displasia cortical focal, y en otro caso, en un número cada vez menor de casos, no se encuentra una alteración anatomopatológica o se encuentra simplemente glios. En todo caso, lo más importante es ser conscientes de que en la mayoría de los casos de epilepsia neocortical nos encontramos estas patologías. En displasias corticales, especialmente en niños, y tumores benignos de larga evolución en adultos. En todo caso, y esto es muy importante, hay que hacer una resección individualizada. ¿Por qué? Porque en una unidad de neurocirugía general, cuando uno encuentra una lesión así, puede caer en la tentación comprensible, de limitarse a extirpar lo que se ve en la resonancia, la bola que se ve en la resonancia, la lesión nodular que se ve en el escáner. Pero sin un estudio adecuado por una unidad de epilepsia, estoy hablando de epilepsias refractarias y crónicas, no sabemos cuál es toda la zona que está afectada por la epilepsia alrededor de la lesión, y además se nos puede escapar alguna lesión adyacente o incluso a veces difusa, distante, como podría suceder, por ejemplo, en el caso de la esclerosis tuberosa, donde hay varios túberes que pueden causar crisis. Uno de ellos puede no causar crisis, puede ser uno solo el que cause crisis, o también puede suceder en las cavernomatosis familiares. Por lo tanto, el estudio por una unidad de epilepsia especializada es fundamental en estos casos. Estos son los hallazgos más habituales en un estudio llevado a cabo en varias decenas de miles de pacientes a lo largo de 25 años. Es un estudio en el que participó nuestra unidad y es un artículo que realmente ha cambiado el conocimiento de la epilepsia. Ya sabemos qué tumores van a ser farmacoresistentes y, por lo tanto, no hace falta esperar 18 o 20 años a ver si esa epilepsia con un nuevo fármaco se cura. Sabemos que en una intervención que nos ocupará 4 horas o 5 podemos solucionarle ese problema al paciente con un grado de seguridad muy elevado. ¿Por qué? Pues porque en muchos casos no es necesario el estudio invasivo. En este tipo de lesión lo que necesitamos es una resonancia de buena calidad y un radiólogo experto al cual le hayamos informado correctamente. Es una epilepsia frontal. Parece una epilepsia frontal, pero que viene de un foco profundo. Y cuando se analiza adecuadamente, vemos como en este surco hay lo que se llama una displasia de fondo de surco focal, cuya extirpación conduce en el 80% de los casos a la curación de las crisis. No el 80% de los casos. Por eso insisto en la resección individualizada y en el estudio prequirúrgico en una unidad de epilepsia. Cuando los estudios no invasivos no son suficientes, nos vemos obligados a hacer estudios invasivos como este o incluso intraoperatorios. Hay que resecar la lesión, pero también el tejido epileptógeno adyacente, siempre haciendo un mapa de las funciones de riesgo para evitar. ¿Cómo hacemos esta resección individualizada? Y aquí sí que
daré unos detalles muy rápidos de técnica quirúrgica. La técnica quirúrgica es la microcirugía mediante técnica subpial. La técnica subpial está enfocada a no generar nuevas gliosis, nuevas cicatrices neurales que a su vez sean causa de epilepsia. Es decir, resecar el córtex preservando la capa lectomeninge adyacente, sin lesionar las circunvoluciones adyacentes. La técnica es muy antigua, se emplea la succión regulable con las pinzas de coagulación de diatermia bipolar y vamos extirpando el tejido enfermo respetando la vasculatura del tejido adyacente sano. De esta manera evitamos la aparición de cicatrices posquirúrgicas que a su vez puedan ser focos epilépticos. Esta es un detalle de cómo... Esta es una zona particularmente importante porque es la región opercular. El paciente estaba dispuesto a tener un déficit motor de la cara porque sabemos que las parálisis faciales centrales se recuperan en pocos meses, pero teníamos que establecer el límite en la zona del homúnculo de pelvis correspondiente a la mano. Por eso hacemos esta técnica de disección de subpial lentamente y para preservar las circunvoluciones adyacentes sin que sufran daño isquémico. Este es el espécimen de resección en forma de cuña, pues como la misma forma de cuña que tenía. En este caso introdujimos un electrodo profundo que tenía una actividad eléctrica indudable, espectacular, y la paciente está libre de crisis. Por lo tanto, en cuanto al corto de las crisis, de media diríamos que cuando podemos extirpar completamente la lesión, la resección completa conduce al 80% de curación de las crisis, mientras que cuando la resección es incompleta, no necesariamente por error o por mala interpretación del neurocirujano, a veces es por una hipótesis incorrecta y en ocasiones es simplemente porque las funciones adyacentes a la zona de resección no nos permiten hacer una resección más grande. Claro, si esto hubiese sido un frontal izquierdo y hubiéramos tenido que ir más anteriores, hubiéramos provocado una afasia. Por lo tanto, no puedes extirpar completamente la lesión y, por lo tanto, las posibilidades de control de las crisis son mucho menores. Por último, el tercer síndrome epiléptico cuyo tratamiento es eminentemente quirúrgico son las enfermedades hemisféricas difusas o multilobales, que son típicas de pacientes pediátricos. La mayoría de los pacientes pediátricos que operamos tienen este tipo de epilepsias, causan epilepsias catastróficas porque suelen afectar prácticamente a todo un hemisferio, sino a varios lóbulos, y es un síndrome, por lo tanto tiene diferentes sustratos anatomopatológicos. El más clásico es el quiste porencefálico gigante por un accidente cerebrovascular en el periodo perinatal, como en este caso, el paciente tuvo un infarto de del territorio de la arteria cerebral media durante el parto por un trauma obstétrico, pero también tenemos los trastornos de la migración neuronal, como las displasias corticales difusas o la hemimegalencefalia. También la encefalitis de Rasmussen, que ya la he mencionado antes, que es una rara enfermedad que en nuestra experiencia la hemos ido concentrando casi todos los casos de encefalitis de Rasmussen que aparecían en España y hemos acumulado una casuística que nos ha permitido adquirir bastante experiencia al respecto. Es una encefalitis que afecta a un hemisferio, destruye la sustancia gris, sobre todo aquí pueden ver cómo incluso ha destruido los ganglios basales, no tiene caudado el paciente, ya no tiene putamen. Y es una enfermedad progresiva. Al principio provoca muchísimas crisis, luego ya déficits focales y finalmente un estado establecido en el que el paciente ya tiene déficits y tiene la epilepsia. El síndrome de Sturge-Weber, este síndrome neurocutáneo en el cual hay un angioma pial que afecta a todo el hemisferio. ¿Y cuál es el tratamiento? Pues es la desconexión hemisférica, la hemisferotomía. La hemisferotomía es tremendamente compleja desde el punto de vista técnico, pero conceptualmente no lo es. Es la desconexión funcional completa del hemisferio cerebral enfermo para que deje desarrollarse adecuadamente al hemisferio cerebral sano. Ya sé que puede parecer muy agresivo, pero estoy hablando de epilepsias catastróficas, de entre 20 y 100 crisis diarias en pacientes que muchas veces van a fallecer de manera prematura o quedarán institucionalizados.
La hemisferotomía no es una callosotomía. Tenemos que desconectar el encéfalo, el hemisferio del resto del encéfalo, preservando su vascularización para que no lleve a cabo un infarto que aumente la presión intracraneal del paciente. ¿Por qué no hacemos una extirpación como se hacía antiguamente y se sigue haciendo en algunos centros? Porque la gran cavidad postquirúrgica puede tener consecuencias negativas a largo plazo en el hemisferio, sobre el hemisferio sano, tanto por falta de soporte mecánico como por alteración grave de la circulación del líquido cefalorraquídeo. Y por eso, a lo largo de las décadas se ha ido reduciendo la cantidad de extirpación, aunque por supuesto muchas veces extirpamos para tener suficiente abordaje como para llevar a cabo la desconexión, y por eso en mi carrera profesional solo he hecho una lobectomía, hay una hemisferectomía anatómica, y precisamente fue en un paciente en el cual la desconexión no había sido efectiva. La cirugía desconectiva es aislar la zona epileptógena y sus zonas de propagación, es decir, todos los axones que entran y salen de esa zona, pero siempre preservando su vascularización para que no tenga un infarto y el edema correspondiente. Esto nos obliga a limitar la extirpación. Por ejemplo, en este caso ya se ve que esto es el mismo caso de Starch-Weber que les he presentado. Esto es terminada la crenotomía. Vemos este enorme angioma pial que su extirpación en bloque quizás hubiera provocado un sangrado que en un niño de pocos kilos pues hubiese podido ser muy grave. Los niños de meses tienen una volemia muy limitada y el sangrado, por lo tanto, puede ser causa de muerte intraoperatoria. Y en este caso la estrategia quirúrgica fue abordar la fisura interhemisférica. Aquí tenemos el hemisferio ya operado, la fisura interhemisférica y la desconexión de todo el hemisferio. ¿Se ve la flecha? ¿Se ve el puntero flecha? De todo el hemisferio, no solo del hemisferio contralateral con esta callosotomía, sino de los ganglios basales y también del tronco cerebral. Para que se pueda comprender desde el punto de vista anatómico, he puesto aquí esta lámina anatómica donde al cadáver se le ha practicado una hemisferotomía, que es más fácil porque no sangra y no hay que salir a hablar con la familia. Y aquí tenemos también la desconexión del lóbulo de la ínsula, que no lo podemos olvidar porque en ocasiones puede ser causa de crisis postoperatorias. Desde un punto de vista axonal o de tractografía, tenemos que decir que tenemos que desconectar la cápsula interna y la corona radiata. Tenemos que resecar las conexiones temporales, hacer una callosotomía y hacer una desconexión de las fibras en U de la base frontal. Este esquema de tractografía parece muy bonito, pero se puede llevar a cabo, como pueden ver, con esta resonancia postoperatoria en la cual el hemisferio está desconectado, tanto en imagen coronal como en la imagen sagital. Axial, disculpen. Esta es la imagen intraoperatoria del quiste porencefálico gigante que antes les he mostrado. Esto es cuando empezamos a disecar. A través de esta ventana, este es el lóbulo temporal, desconectamos el lóbulo temporal, también el lóbulo occipital, el lóbulo parietal y el lóbulo frontal. Y a través de esta apertura también se lleva a cabo una callosotomía transventricular. Se empieza la callosotomía dentro del ventrículo y la callosotomía se termina cuando se llega a la hoz y a las arterias pericallosas o cerebrales anteriores. Esta sería la imagen anatómica. Damos la vuelta alrededor de la ínsula antes de extirpar la ínsula, que va desde la unión frontotemporal a lo largo de toda la rodilla del cuerpo calloso, siguiendo por el cuerpo calloso, el esplenio del cuerpo calloso y la desconexión occipital y temporal. Esta es la imagen al final de la cirugía, repasando la desconexión. El lóbulo temporal ya está desconectado. Al fondo se ve la tienda del cerebelo en la parte temporal. Aquí vemos el tálamo ya desconectado, la callosotomía posterior. Si se sienten un poco perdidos, no se sientan culpables, porque en algunas ocasiones a mí me puede llegar a pasar lo mismo. Aquí vemos la hoz cerebral, la vena de Galeno se ve por transparencia. Vamos avanzando hacia adelante para estar seguros de que hemos desconectado todo el hemisferio. Voy a avanzar un poquito más rápido. Aquí vemos cómo también está desconectado el cuerpo calloso. La parte más anterior del cuerpo calloso. Aquí ya empezaremos a seguir no la hoz, sino las cerebrales anteriores, porque aquí la hoz ya se hace alta y no tenemos referencias.
Aquí donde está el puntero está el foramen de Monro, que es una referencia fundamental para no lesionar el hipotálamo, porque la lesión del hipotálamo puede ser mortal en los pacientes pediátricos. Aquí tenemos el foramen de Monro y aquí tenemos el fornix y, por lo tanto, la rodilla del cuerpo calloso ya está desconectada y aquí tenemos la desconexión del temporal, que cuando visualizamos la bifurcación carotídea, la cerebral anterior y la cerebral media, somos conscientes de que la desconexión ya es completa. Esta es la imagen postoperatoria, desconexión del hemisferio. Ya sé que puede parecer muy agresivo, de hecho lo es, pero lo que tenemos que hacer es salvar el hemisferio sano para que el paciente pueda llevar a cabo una vida lo más normal posible. Esta es otra imagen postoperatoria de la resonancia en un corte axial. Y para hacerse una idea de la tridimensionalidad, esta es la desconexión entre tres dimensiones, en el sentido sagital, en el sentido coronal y en el sentido axial. Este es el paciente al cabo de unos pocos días de la cirugía. Naturalmente tiene su hemiparesia izquierda, pero ya ven que no está en coma ni está postrado para el resto de su vida. Por lo tanto, si el hemisferio contralateral está sano, si los pacientes, los padres entienden lo que van a ser los próximos años, que los pacientes se van a deteriorar o incluso van a fallecer antes de tiempo y que esta cirugía ofrece un control de las crisis superior al 75%, hay que pensar en esta opción cuando nos encontramos delante de una enfermedad hemisférica difusa, sobre todo teniendo en cuenta que la mortalidad es inferior al 2%. Hay casos particulares en los cuales el movimiento todavía, la función motora todavía está preservada y las anomalías epileptoformes quedan confinadas al cuadrante posterior del hemisferio, temporoparieto-occipital. En este caso lo que hacemos es una desconexión temporoparieto-occipital, siempre bajo control neurofisiológico para no afectar la función motora. Esta es la imagen quirúrgica y esta es la imagen posquirúrgica, que son bastante equivalentes. Desconexión parietal, desconexión de la ínsula y desconexión temporal. En casos muy concretos, cuando el paciente no podemos extirpar la zona epileptógena porque no la encontramos, pero el paciente tiene graves caídas, tiene crisis atomíticas, las callosotomías todavía tienen ciertas indicaciones, pero en casos muy seleccionados. Y ya para terminar las técnicas quirúrgicas, más que las indicaciones, hablaremos de las técnicas neuroquirúrgicas de neurocirugía de la epilepsia mínimamente invasiva, que también pueden ser aplicadas a otras patologías. Básicamente las lesiones selectivas, la ablación con láser y la neuromodulación. Pero antes también remarcar que los pacientes a los que hemos sometido a estudio invasivo mediante electrodos profundos, si en alguno de los contactos de los electrodos profundos encontramos una actividad epiléptica muy prominente, antes de retirar dichos electrodos, podemos conectarlos, como aquí se ve en este pequeño vídeo, a un generador de radiofrecuencia con el paciente bajo anestesia local y llevar a cabo las termocoagulaciones selectivas. Aquí pueden ver una termocoagulación del cíngulo y aquí también en el sagital, muy específica. Esto nos libra de las crisis en un tanto por ciento elevado de pacientes, aunque de manera permanente solamente en un 15% de los casos. Pero una buena respuesta a la termocoagulación de los electrodos de estereoelectroencefalografía nos da un buen pronóstico en cuanto a la resección o a la ablación láser de esa zona. Por lo tanto, no solo es un beneficio terapéutico a largo plazo, sino también un beneficio diagnóstico para diagnosticar el lugar exacto. La ablación por láser, que es quizás el punto más fundamental de la neurocirugía de la epilepsia actual, porque ha cambiado el panorama de los focos profundos, consiste en introducir mediante técnica estereotáctica una fibra óptica en zonas muy profundas, como por ejemplo en los amartomas hipotalámicos. El amartoma epitalámico ha sido un problema muy grave en cirugía de la epilepsia a lo largo de las décadas, porque da crisis muy graves y su abordaje quirúrgico causa mucha iatrogenia. Se introduce el catéter de fibra óptica mediante estereotaxia, en esta ocasión mediante control intraoperatorio con escáner intraoperatorio, aunque también se puede hacer con resonancia. Y aquí vemos como una vez introducido el catéter, llevamos al paciente a la resonancia magnética y allí conectamos el catéter de fibra óptica a una luz láser de alta intensidad, por eso el equipo quirúrgico lleva gafas protectoras para el láser, para hacer una ablación selectiva de la zona epileptógena.
con la gran ventaja de que, como se hace en la resonancia magnética, tenemos un control anatómico por tiempo real. Pero no solamente un control anatómico, también un control termométrico. Para la resonancia magnética no hay nada más fácil que medir temperaturas y de esa manera sabemos en qué zonas hemos llegado a temperaturas realmente ablativas, como 60 o 70 grados, y en qué zonas no hemos pasado de los 37 grados, es decir, zonas que no queremos lesionar. Por ejemplo, en el caso de un amartoma hipotalámico, en el caso del amartoma hipotalámico, presentando el quiasma y el hipotálamo. Esta es la técnica de introducción de la fibra óptica. Aquí tenemos el amartoma hipotalámico y cómo se conduce al paciente a la resonancia magnética y se lleva a cabo la ablación. Aunque la indicación principal son los amartomas hipotalámicos, esto también se puede aplicar en metástasis profundas o, por ejemplo, en cirugía del hipocampo, cuando el neocórtex contiene lenguaje. Cuando el neocórtex es fundamental para el lenguaje, podemos llevar a cabo ablaciones hipocámpicas con un tanto por ciento de pacientes libres de crisis que alcanza a 2/3. Y un control de las crisis gelásticas, que es una manifestación muy típica de las crisis por amartoma hipotalámico, en un 93% de los casos. Estas series no son nuestras, pero la serie nuestra en Sant Joan de Déu tiene resultados muy parecidos. Aunque hay que reconocer que en algunas ocasiones, como es una técnica un poco conservadora, tenemos que volver a tratar al paciente, reintroducir un catéter y acabar de hacer la ablación en la zona de la cual no hemos inactivado. Por último, está el gran campo de la neuromodulación eléctrica, de la cual hablaremos cuando hablemos más de la cirugía del Parkinson, pero básicamente es combatir una enfermedad con base eléctrica, como es la epilepsia, con la electricidad, bien sea por estimulación de nervios craneales cuyas vías aferentes pueden frenar la epileptogenicidad cerebral, como pasa en la estimulación vagal, o también directamente aplicando los electrodos sobre los circuitos cerebrales por los cuales se provoca la epilepsia en aquellas epilepsias que no son susceptibles de extirpación. El caso más típico quizás es en las epilepsias resultantes a una encefalitis límbica, en la cual ambos hipocampos están afectados. Obviamente no podemos extirpar ambos hipocampos. En este caso llevamos a cabo estimulación cerebral profunda del circuito límbico. Llevamos a cabo estimulación cerebral profunda del circuito límbico. Aquí vemos el núcleo anterior del tálamo, la colocación de estos electrodos, que tiene unos resultados en cuanto al control de las crisis no tan espectaculares como la restricción de la zona epileptógena, pero realmente diría que sorprendentes para tratarse de una terapia no lesional ni extirpatoria. Por supuesto, en la actualidad ya se están empleando sistemas de estimulación cerebral profunda de bucle cerrado, es decir, tienen una vía lectora y una vía eferente de descargas eléctricas, actúan un poco como el desfibrilador implantable en el corazón, detectan la aparición de una crisis y estos sistemas se están desarrollando más en Estados Unidos que en Europa, pero esperamos estarlos aplicando a lo largo de, espero que antes de que termine este año, espero poderlos empezar a aplicar en nuestros pacientes europeos. Para terminar, quería hacer énfasis en que los datos de gran evidencia sobre la cirugía de la epilepsia son abrumadores, sinceramente. Sabemos que con un abordaje multidisciplinario podemos curar casi al 70% de los pacientes con una tasa de secuelas permanentes aceptable, teniendo en cuenta la gravedad de la enfermedad. Y a excepción de las cirugías más graves como la hemisferectomía, la mortalidad es siempre inferior al 1%, es decir, es tremendamente eficaz en los tres síndromes epilépticos que ya he mencionado, la epilepsia temporal, las lesiones delimitadas y las enfermedades hemisféricas difusas. Mejoran muchísimo la calidad de vida del paciente y de sus familias, pero sigue estando, diría que insultantemente o descorazonadamente infrautilizada. Primero, porque la duración media de la epilepsia en mis pacientes adultos ahora ha mejorado en las últimas décadas, pero al principio era de unas duraciones de epilepsia de 20 años hasta que el paciente llegaba a la cirugía, y que haciendo un estudio total de los pacientes farmacoresistentes, la cirugía de la epilepsia solo se aplica en un 4% de los pacientes que se podrían beneficiar. No de los epilépticos, de los pacientes farmacoresistentes que se podrían beneficiar. Y mi pregunta siempre es a mis compañeros neurólogos y a mis compañeros pediatras y incluso a mis compañeros neurocirujanos,
porque no aplicamos los datos de evidencia científica que tenemos. En todo caso, mi agradecimiento principal viene para todo el equipo de epilepsia, pero también para los pacientes. Este es un caso de una niña con una displasia en la zona del lenguaje, concretamente en la zona de lectura, que con sus 15 años fue lo suficientemente valiente como para ser consciente de la importancia de poder resecar todo el foco epileptógeno al mismo tiempo que controlar su capacidad lectora. La niña sigue leyendo y está libre de crisis. Y va mi agradecimiento también para los pacientes. Muchas gracias por su atención. ¿Quieren hacer comentarios o preguntas sobre la cirugía de la epilepsia o prefieren que pasemos directamente a la cirugía de los trastornos del movimiento? La verdad es que son dos ámbitos muy distintos. Podríamos hacer comentarios ahora o como gusten. La verdad es que yo estoy a su disposición. Muchas gracias por la pregunta. La verdad es que depende en buena medida de la zona a operar y de la extensión de la cirugía. Por ejemplo, si la lesión es de pequeño tamaño y está en una zona con mucha capacidad de compensación, el paciente, por ejemplo, el último paciente que operé, que era del lóbulo temporal derecho, se fue a casa al cabo de 3 días y sin ninguna secuela aparente. Luego, cuando me lo estudié con detalle, tenía cierta dificultad en el reconocimiento facial, una prosopagnosia que se llama, pero esto ya era algo totalmente esperable y ya avisado. El paciente con una secuela de este tipo pues se puede ir a casa y no hace falta que haga rehabilitación. Por supuesto, el paciente al que se le va a hacer una extirpación en áreas motoras o en áreas de lenguaje o incluso en hemisferotomía, no solo ya tenemos controlada la rehabilitación postoperatoria, sino como ya ha comentado el doctor Clavel, intentamos hacer prehabilitación, es decir, empezar ya la rehabilitación antes de la cirugía, porque son cirugías muy programadas y por lo tanto, como hay que distinguir las secuelas previsibles de las complicaciones no previstas. Las complicaciones son una cosa que, por supuesto, tenemos que vigilarlas mucho en el postoperatorio inmediato, pero las secuelas previsibles ya han sido comentadas con el paciente y con el equipo médico y con su familia y, por lo tanto, podemos empezar a tratarlas incluso antes de la propia cirugía. No sé si le he respondido a la pregunta, pero muchas gracias por hacerla. Estaba hablando de que es una pregunta muy pertinente, gracias por hacerla, porque además tenía diapositivas, tenía slides que hablaban de la relación coste-beneficio, pero claro, por cuestiones de premura de tiempo no he entrado en ello. Lo que pasa es que hay estudios, sobre todo en el ámbito de la medicina pública, de los países con sistemas de medicina pública desarrollados. Lo que sucede es que el financiador, que es el propio Estado, es lo primero que nos pregunta. ¿Esta inversión va a revertir en la sociedad? Y es así. Es decir, tanto los estudios llevados a cabo en todos los países indican que si la cirugía de la epilepsia se lleva a cabo a tiempo y sin complicaciones, es muy beneficiosa para la sociedad, no solo en términos de reducción de sufrimiento, sino también en términos de reducción de gasto. Son pacientes, los pacientes que tienen epilepsia resistente a fármacos, que no van a trabajar, por lo tanto no van a contribuir a la sociedad, van a generar un gasto indirecto, no solo directo en fármacos, sino indirecto en horas de trabajo perdidas. Claro, los padres de un niño con una epilepsia catastrófica no pueden llevar una vida laboral adecuada. Entonces, por ejemplo, un estudio en Francia, que es uno de los últimos no, es antiguo, pero es uno de los que me gusta más aportar. Estaban pensando en hacer una unidad de epilepsia infanto-juvenil en Lyon. Y los que la estaban poniendo en marcha pedían 6 camas de videoelectroencefalogramas. Después de hacer un estudio, cuando vieron que cada niño con epilepsia consumía varios millones de euros a lo largo de su infancia y de su vida, les dieron 11 camas de video-EG al Centro de Epilepsia Infanto-Juvenil de Lyon, simplemente para que el Estado francés dijo, voy a ahorrar dinero. Ya no es solamente por
ya no es solamente por librar de sufrimiento a cientos de personas, por no decir miles, sino porque desde el punto de vista poblacional es muy coste beneficioso, mucho. Es cierto que para situaciones en las que el sistema sanitario público no puede solucionar los problemas a la población, que por desgracia pues, es algo común a lo largo del planeta, dependiendo de cómo sea la epilepsia, tampoco el gasto es tan elevado. Por ejemplo, una esclerosis de hipocampo, si se hace mediante microcirugía, no tiene por qué ser una operación ni un estudio muy costoso, porque no requiere estudio invasivo y por lo tanto no requiere varias cirugías. Una lesión neocortical bien delimitada, en la cual la hipótesis sea congruente, el estudio también es no invasivo, por lo tanto el coste es menor. Es decir, desde el punto de vista poblacional, por supuesto que es coste efectivo, si no, no me dejarían hacerlo en la medicina pública, ya se lo aseguro. Y desde el punto de vista personal, depende de la situación de cada uno, pero desde el punto de vista, pocos pacientes he visto a lo largo de estos 30 y pocos años que se hayan arrepentido de haber llevado a cabo la cirugía. Incluso aquellos que por desgracia, hay una pequeña proporción que tienen secuelas y no se curan de la epilepsia, que son los pacientes pues que, bueno, todos los neurocirujanos recordamos más, ¿no? Aquellos pacientes a los que no hemos podido ayudar. Jordi, yo sobre la última diapositiva que has presentado, ¿no? y lo has repetido varias veces durante la comunicación, ¿no? Y a mí, alguna vez lo hemos comentado tú y yo, pero cuanto más te oigo a veces más me sorprende, ¿no? Me quedo un poco, como dicen los americanos, puzzled, ¿no? ¿Cómo es posible que... Pablo, por favor, ¿puedes acercarte más el micro? Es que si no reverbera... No. ¿Ahora me oyes? Sí, gracias. No, estaba diciendo que... A ver, si me oyes por este... ¿Me oyes por este? Sí. ¿Ahora me oyes? Sí. No, porque así Mr. Hay un poquito es que hay un poquito de reverberación, sí. Dime. Exacto. Sí. No, estaba... Ahora mejor. Ahora mejor. No, quería subrayar lo que ya has comentado y alguna vez hemos comentado incluso tú y yo personalmente, ¿no? Pero en esta revisión excelente que has hecho, pues yo me he apuntado lo que decías de la afectación neuropsicológica, psicológica e incluso cognitiva de estos pacientes, ¿no? Y luego también decías que esas redes epileptógenas incluso llegan a crecer con el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, a consolidarse, sí. A consolidarse, ¿no? Entonces, bueno, el tema de la cirugía temprana, ¿no? Como cuando pones en valor estas cosas, ¿no? La alteración psicológica, cognitiva y esa consolidación de redes, ¿no? Yo creo que es que tiene que ser una obligación incluso que la cirugía se plantee, no sé si antes que los fármacos, ¿no? En las lesiones neocorticales bien delimitadas, cabe esa posibilidad. No sé si antes que los fármacos, pero la situación ha cambiado completamente y afortunadamente son los neuropediatras y algunos neurólogos quienes lo están moviendo. Es decir, entre tomar antiepilépticos el resto de tu vida o una extirpación en la circunvolución frontal media derecha que dura 4 horas y yo soy lento, y el resto de tu vida está solucionado ese problema y en cambio tienes que... Porque los fármacos no solo son caros, los fármacos también tienen sus efectos adversos. Por lo tanto, es otro punto a considerar. No solo que las epilepsias dejadas evolucionar destrozan la vida del paciente y sus familias y también sus cerebros. Y además son mucho más difíciles de curar con cirugía, sino que el tomar fármacos durante la escolarización o el acceso a los fármacos en algunos países puede ser muy complicado. Entonces, la cirugía, por eso, a largo plazo es una inversión, por decirlo de alguna manera, una inversión vital justificable. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Jordi, vamos a hacer una cosa y es la última presentación, como
como ha habido varias imágenes de mapping cortical, yo, si te parece, la vamos a dejar. Sí, porque si además vais a hablar luego el mapping cortical es una herramienta, no es una patología, me parece muy bien. Estoy totalmente de acuerdo. Sí, no, y además también, porque sé que estás haciendo un esfuerzo ímprobo, físico, para hablar tanto rato de forma continuada. A mí me gustaría que el tiempo que nos queda hablases de esa otra gran especialidad tuya, que es el tratamiento quirúrgico de Parkinson, el DBS, Deep Brain Stimulation, y los trastornos del movimiento, si te parece. Perfecto, la verdad es que un placer. Es la otra gran mitad, aunque sin menosprecio del tratamiento quirúrgico del dolor neuropático y del tratamiento quirúrgico de las enfermedades psiquiátricas, que seguramente se van a desarrollar mucho en los próximos años. El otro gran pilar de la neurocirugía funcional, es decir, del tratamiento neuroquirúrgico de las enfermedades neurológicas, es el tratamiento neuroquirúrgico de los trastornos del movimiento. ¿Se ven bien las diapositivas? ¿Están cambiando ya para que no me suceda lo que antes? Sí, se ven bien. Perfecto, muchas gracias. Y aquí, en lugar de empezar por las indicaciones, quisiera hacer notar que voy a empezar por las técnicas quirúrgicas. Para el tratamiento quirúrgico de los trastornos del movimiento, hoy en día disponemos de, en realidad, dos grandes conceptos. Desconectar el circuito enfermo o modularlo mediante estimulación eléctrica. Desconectar el circuito enfermo puede parecer más primitivo, la lesión, pero tanto por motivos de coste como por menor invasividad, por el no estar vinculado a una prótesis y también por motivos económicos, pues porque al no tener que llevar la prótesis los costes económicos son más reducidos, es algo que debemos considerar, especialmente desde la aparición de los ultrasonidos focalizados transcraneales que nos permiten llevar a cabo cirugías de trastorno de movimiento sin apertura craneal. Con todo, la estimulación cerebral profunda continúa siendo la técnica de elección, especialmente en enfermedad de Parkinson y en distonía. Y en cuanto al temblor esencial, es algo que puede quedar abierto para discusión luego. Las indicaciones ya las he adelantado, básicamente son la enfermedad de Parkinson, todo el espectro de las distonías o coreas, enfermedades hipercinéticas, y el temblor refractario, especialmente el temblor esencial, que es aquel temblor familiar que todos conocen y que seguro que conocen tanto pacientes como personas en su vida diaria que lo padecen, y los temblores sintomáticos. Los temblores sintomáticos son más raros, pero suelen ser mucho más incapacitantes, como por ejemplo los temblores consecuentes a lesiones en el tronco cerebral, bien sea lesiones traumáticas, lesiones tumorales o lesiones por accidentes cerebrovasculares. Por último, tenemos otros trastornos de movimiento más sintomáticos que paradigmáticos, como podrían ser la enfermedad de Huntington, en aquellos fenotipos en los cuales el deterioro intelectual es poco y en cambio el trastorno motor es muy importante, que también son susceptibles de tratamiento, aunque bien en estos casos paliativo. La evolución histórica, quizás, aunque me gusta retrotraerme a la deuda que tenemos con los neurocirujanos que nos han precedido, pero por cuestiones de tiempo voy a pasar más rápido. No es una cirugía nueva la cirugía de los trastornos del movimiento. Se inició prácticamente en el periodo de entreguerras, pero su auge máximo fue durante los años 60. ¿Por qué? Porque en ese momento el paciente era remitido directamente al neurocirujano porque no había medicación adecuada para tratar el Parkinson y menos otros trastornos del movimiento. Por lo tanto, estos pacientes eran tratados con lesiones en los ganglios basales o en el circuito de los síntomas que aliviaba la clínica de estos pacientes. Iba también que, insisto, los pacientes eran remitidos cuando se les diagnosticaba un Parkinson directamente al neurocirujano. A finales de los años 60, la aparición de la levodopa hizo que esta
actividad neuroquirúrgica cayera en desuso a excepción de en unos pocos centros especializados en todo el mundo. Y hubo un resurgir precisamente cuando yo era estudiante de medicina en la década de los 80. Y creo que este resurgir me atrapó cuando era un estudiante al que le gustaba mucho el sistema nervioso, lo de poder modificar el sistema nervioso para compensar los síntomas que tiene el paciente, me atrajo muchísimo. Otra cosa que sigue sucediendo hoy en día, a pesar de eso, y es en los años 2020, y es que sigue siendo una opción terapéutica muy infrautilizada. ¿Por qué resurgió? Bueno, básicamente porque la medicación no iba tan bien como se pensaba. Ahora sabemos que, por ejemplo, una persona con enfermedad de Parkinson, tras los 5 o 7 años de luna de miel con sus medicamentos, al cabo de 7 años, ya empieza, 7, 10, dependiendo del caso, ya empieza a presentar complicaciones motoras, fluctuaciones, porque conocemos mejor el circuito de la enfermedad. Porque también es cierto, los neurocirujanos en los 80 se bajaron del pedestal y vieron que necesitaban de muchas otras personas para hacer las cosas bien, y por lo tanto los candidatos se seleccionaban mejor y los candidatos se operaban mejor gracias a los avances tecnológicos. ¿Cuál es el objetivo de la cirugía de los trastornos del movimiento? O desconectar o interferir el circuito anómalo. En un estado basal, normal, las personas tenemos un tono que nos permite mantener la postura de manera inconsciente y una movilidad que nos permite llevar a cabo las acciones voluntarias sin que se disparen otros grupos musculares y sin que haya una activación simultánea de los grupos musculares agonistas y antagonistas. Cuando tenemos una alteración en la cual hay un aumento del tono y una disminución de la movilidad, es cuando nos encontramos, por ejemplo, con los parkinsonismos, y en especial con la enfermedad de Parkinson. Cuando ocurre lo contrario, es decir, el tono muscular está disminuido y está aumentada la movilidad, es cuando nos encontramos con fenómenos como las discinesias, las distonías y la corea. El concepto, no estoy hablando de la técnica quirúrgica, sino la idea conceptual es restablecer este equilibrio motor modulando los circuitos o lesionando aquellos circuitos que están funcionando de manera anormal. Para entrar en el ejemplo más paradigmático de cirugía de los trastornos del movimiento, tenemos que hablar de la enfermedad de Parkinson, y dentro de la enfermedad de Parkinson hay que hablar de la técnica de elección en la enfermedad de Parkinson, que es la estimulación cerebral profunda. ¿Qué es la estimulación cerebral profunda? La estimulación cerebral profunda es la aplicación de estímulos eléctricos de alta frecuencia, como mínimo 100 impulsos por segundo o más. Normalmente programo los pacientes a 130 hercios o a 180. Estos impulsos provienen de un neuroestimulador implantado por vía subcutánea, y estos impulsos eléctricos ascienden por unos cables de extensión que también van implantados subcutáneamente y que, en virtud de unas conexiones, llegan al núcleo diana. En concreto, en la enfermedad de Parkinson, el núcleo diana es el núcleo subtalámico del músculo. Esta es la idea, esta es la terapia. La terapia consiste en ser portador de uno de estos sistemas que van inhibiendo los síntomas a lo largo de toda la vida del paciente. Es un sistema muy desarrollado. Insisto, el primer electrodo que implantamos para hacer esta técnica fue en 1984, el año que viene hará ya 30 años, y tiene la gran ventaja de que es modulable. Es decir, si la enfermedad progresa, si aparecen síntomas nuevos, podemos modular de manera inalámbrica el sistema de generación de impulsos eléctricos para adaptarnos al paciente. Y si produce unos efectos adversos prohibitivos, cosa que intentamos que no sea implantando los electrodos en el lugar más adecuado, es reversible. Si la enfermedad cambia, si el paciente empeora debido a nuestra estimulación, podemos parar la estimulación de manera transitoria o de manera permanente, aunque normalmente no es necesario. Una vez más, y esto es una costumbre recurrente que tengo cuando hablo de cualquier técnica quirúrgica, está basado en un volumen de evidencia de la mejor calidad, que, insisto, ojalá muchas de las cosas que se hacen con otras enfermedades, ya no del sistema nervioso, sino en medicina en general, está basado en una evidencia tan importante. No solo en cuanto a su eficacia, sino también, por ejemplo, este estudio de aquí, que estoy señalando, que es un estudio que publicamos con el doctor Valderial en el Clinic, donde demostrábamos que la estimulación cerebral profunda en la enfermedad de Parkinson
es más eficaz por euro gastado o por dólar gastado que el tratamiento farmacológico. Esto desde el punto de vista tanto personal, cuando es un propio paciente el que se tiene que cubrir el tratamiento farmacológico, como desde el punto de vista comunitario, es un cambio de paradigma. Es decir, es mucho más caro el tratamiento farmacológico en estos pacientes a largo plazo que el tratamiento quirúrgico, aunque la inversión inicial es muy importante. Y me van a preguntar, pero bueno, será muy eficiente en cuanto al gasto, pero ¿qué resultados tenemos? Pues aquí tenemos una reducción del tiempo en off, es decir, del tiempo que el paciente está rígido y acinético y temblando de casi un 90%, con una reducción de las discinesias. Las discinesias, no lo olvidemos, son provocadas por la medicación, son discinesias causadas por la medicación. En cuanto que gracias a los efectos, los pacientes no necesitan tanta medicación, mejoran las discinesias, la distonía en off, y aumentan tanto las actividades de la vida diaria como la discapacidad. Es decir, la calidad de vida se incrementa aproximadamente por encima del 80%. El concepto clave es que como la estimulación cerebral profunda es constante a lo largo de las 24 horas del día, todo el año, las fluctuaciones motoras que causa la administración pulsátil de medicación, on, off, ahora el paciente tiene discinesias, ahora el paciente está congelado, ahora el paciente tiene... Como la estimulación cerebral profunda es constante a lo largo de las 24 horas del día, estas fluctuaciones, si no desaparecen, se atenúan muchísimo. Y este es el punto fundamental en el cual provoca la mejoría de la calidad de vida de nuestros pacientes. Este es un caso muy antiguo que lo operé en 1989, un paciente cuyo temblor además no respondía a la medicación. Aquí el paciente ya tiene, voy a apagar el sonido del fellow, aquí el doctor Nove, que ahora ya es un experto en trastornos de movimiento. Aquí tenemos al paciente, perdonen por la calidad del vídeo, pero es que quería que vieran que no se trata de ningún tratamiento experimental ni de ninguna cosa que haya aparecido la semana pasada. Estoy hablando de 1998. Ahora pone en marcha el sistema de neuroestimulación y podrán ver el cambio sintomático del paciente. 1, 2, 3. Y esto es la estimulación cerebral profunda. Creo que no hace falta que hable muchas cosas más. Estos resultados ya los lográbamos con la tecnología y con los medios de los que disponíamos en 1998, cuando teníamos que operar a los pacientes bajo anestesia local despiertos para estar seguros de que implantábamos los electrodos en el lugar correcto. Hoy en día, este sufrimiento de que el paciente sea operado despierto, aunque siempre hacíamos lo posible para que el paciente estuviera lo más cómodo y lo más confortable a lo largo de la cirugía, ya no es necesario. Si se preguntan si este efecto tan espectacular se mantiene a lo largo del tiempo, aquí ya el paciente ya se pone tan contento que se pone a trotar, pero vean como en 2012, muchos años después de la cirugía, 14 años después, el paciente ha ganado peso, claro que yo también gano peso durante ese periodo de tiempo, pero el sistema sigue funcionando, el paciente sigue sin temblar, sigue siendo capaz de deambular, aunque los años pues han pasado, claro, la enfermedad de Parkinson ha progresado. Cada vez que desconectábamos a este paciente para un recambio de batería, no se encontraba con él la enfermedad de Parkinson de 1998 que ustedes han visto, sino que se encontraba con la enfermedad de Parkinson del año que correspondiera. Esta es la idea principal, es una estimulación estable y de por vida. Y aquí me van a decir, bueno, pero esto, ¿a qué pacientes de Parkinson se lo tenemos que aplicar? La pregunta no es a qué pacientes de Parkinson se lo tenemos que aplicar, sino la pregunta es, cuando se me diagnostica un Parkinson o cuando diagnostico un Parkinson, ¿cuándo tengo que recomendarle el tratamiento quirúrgico del paciente? Como ya les he dicho, y aquí tenemos esta imagen del Lancet de cómo progresa la enfermedad de Parkinson a lo largo de los años, pueden ver cómo llega un punto en el cual aparecen las fluctuaciones motoras y las discinesias, las complicaciones motoras. Y aquí vemos el mismo esquema, pero traducido en calidad de vida. El paciente, cuando se le diagnostica, pues tiene una calidad de vida buena, que se aplana durante los años de luna de miel con la farmacología, y cuando ya empieza a no responder bien a los fármacos, la calidad de vida se empieza a quedar estancada, ¿no? Y cuando ya empieza a presentar
fluctuaciones motoras y complicaciones derivadas del tratamiento farmacológico, es cuando ya pierde su empleo, empieza a presentar trastornos de conducta motivados por la medicación. Piensen que si hacen el razonamiento de que los fármacos agonistas dopaminérgicos causan trastornos del comportamiento, pueden comprender cómo un trastorno de la conducta provocado por fármacos agonistas dopaminérgicos puede, básicamente en forma de un trastorno del control de impulsos, puede deteriorar mucho la calidad de vida del paciente, la relación familiar, las relaciones laborales, con lo cual en este punto nuestro paciente ya puede perder su empleo y su vida verse arruinada por la enfermedad. Si aplicamos en este momento, antes de que su vida se empiece a deteriorar irreversiblemente, aplicamos el tratamiento quirúrgico, evitamos o como mínimo diferimos mucho la aparición de este desastre vital y es lo que intentamos. Es decir, hoy en día, en el ámbito en el que me muevo, que tengo el privilegio de tratar con neurólogos expertos como el doctor Salazar y el doctor Valderiola, que diagnostican los pacientes a tiempo, no cuando ya no queda nada de hacer por ellos. Los pacientes se benefician muchísimo más de esta terapia que en el pasado cuando ya me los remitían con silla de ruedas y con pañales. Ahora me envían pacientes que todavía están trabajando. El último paciente que operé me preguntaba cuándo puede volver a trabajar. Si puede esperar, ahí puedo volver a trabajar en un mes en lugar de 2. Ya sé que es excepcional encontrarse gente con tantas ganas de trabajar, pero era el caso. Desde un punto de vista más formal, diríamos que cuando el paciente empieza a presentar complicaciones derivadas de la medicación, es el momento de empezar a plantearle al paciente si desearía ser operado. Y, por supuesto, cuando el paciente no tenga demencia. Hacer esta intervención a un paciente con demencia me parece una crueldad y malbaratar recursos económicos. Desde el punto de vista del procedimiento quirúrgico, solo para que se hagan la idea de cómo lo hacemos hoy en día. Tenemos resonancias magnéticas que nos permiten identificar muy bien el núcleo subtalámico de Lewis, tanto en 1.5 teslas, como claro, en 3 teslas se ve mejor, por supuesto, y en las resonancias, escasísimas resonancias de 7 teslas que hay, todavía se ve mejor el núcleo subtalámico, y se lleva a cabo mediante técnica estereotáctica. Hoy en día, esta técnica estereotáctica la complementamos con imagen intraoperatoria y en nuestro centro con anestesia general. Ya no es necesario verificar con el paciente despierto la correcta emplazamiento del electrodo porque disponemos de imagen intraoperatoria. Para que se hagan una idea de la complejidad de la cirugía, este es un electrodo colocado no en el subtálamo, sino en el tálamo, en un paciente con un temblor postraumático, y estos son los vasos que no debemos lesionar al introducir los electrodos. Por eso la preparación preoperatoria de estas cirugías tiene que ser casi tan exhaustiva como la dedicación intraoperatoria. Este es el marco estereotáctico que hemos estado utilizando de manera tradicional. También disponemos de brazos robóticos para llevar a cabo estas cirugías y, sobre todo, imagen intraoperatoria que nos permite verificar que el electrodo esté correctamente emplazado. Es decir, no nos vamos de quirófano hasta que no vemos que el electrodo está correctamente emplazado, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. También podemos emplear técnicas sin marco, aunque las técnicas sin marco o no robóticas manuales para estimulación cerebral profunda me generan menos confianza, o como por ejemplo en el hospital pediátrico en el que también trabajo, pues empleamos el brazo robótico que se corregistra con la imagen y nos permite hacer incisiones muy limitadas, que en el caso de pacientes pediátricos tiene un impacto psicológico mucho mejor. Se procede a la implantación de los electrodos cerebrales a través de los orificios de trépano con su sistema de sujeción. Y esta es la técnica que empleamos con imagen intraoperatoria. Como pueden ver, es de una elevada precisión, con el marco estereotáctico, se implanta el electrodo, está acelerado para no aburrirles. Aquí retiramos la cánula una vez implantado el electrodo. Se fija el electrodo con un sistema de sujeción especial que no solo sujeta el electrodo, sino que cierra el cráneo y luego obtenemos una imagen intraoperatoria para comprobar que el electrodo que hemos implantado coincide plenamente con la trayectoria, como es este caso. ¿De acuerdo?
Luego el electrodo se tuneliza y se conecta al sistema de batería y el sistema queda implantado. No solemos afeitar el cuero cabelludo porque hemos visto que la infección se incrementa si afeitamos la cabeza y por lo tanto conservamos el cabello en los pacientes, que desde el punto de vista psicológico también es importante. Esta es una comprobación intraoperatoria más lenta para que vean cómo los electrodos van a parar al núcleo subtalámico en este caso. Esto da mucha seguridad. Cuando antes de salir de quirófano ves que los electrodos están bien colocados. Y se pueden hacer reconstrucciones tridimensionales para ver, aquí tenemos el núcleo subtalámico de Lewis en verde, estas son las imágenes intraoperatorias que se fusionan con las imágenes preoperatorias, este es el núcleo rojo y estas son la sustancia negra. Perdón. Espera. Aquí está. Esta es la imagen tridimensional que utilizamos para ver si los electrodos están correctamente emplazados en el núcleo subtalámico. Como referencia del núcleo subtalámico de Lewis, que es menos conocido, he colocado el núcleo rojo. Como ven, son trayectorias profundas. Hay que ser particularmente cuidadoso con no lesionar los vasos sanguíneos de la trayectoria. Con todo el número de complicaciones hemorrágicas, las asintomáticas puede llegar al 3% y sintomáticas el 1% y graves o potencialmente mortales de 1 cada 700 pacientes. Estos son datos de nuestra serie personal, no son datos. Aquí ven cómo los núcleos subtalámicos están bien. Aquí tenemos otro avance tecnológico y es este vídeo de la compañía fabricante que nos permite direccionar el campo eléctrico para evitar, por ejemplo, en este caso, estimular las fibras, por ejemplo, de la cápsula interna y así evitar efectos adversos. Con lo cual, con la estimulación direccional, con este tipo de electrodos que implantamos, ampliamos la ventana terapéutica. Por ejemplo, este electrodo me quedó ligeramente, está en el núcleo subtalámico, pero ligeramente medial al núcleo subtalámico. Este es un electrodo colocado por mí mismo. Pues con el sistema de direccionamiento, direccionando el campo eléctrico ligeramente hacia el lateral, podemos corregir estas imprecisiones del sistema estereotáctico que son inherentes al propio sistema. El sistema tiene una precisión máxima de 1 o 1.5 milímetros que es difícilmente superable. Espero que la robótica nos mejore en esto. Las distonías son enfermedades que normalmente afectan mucho más a niños. Es un síndrome, no es una enfermedad. Y ya vemos que afectan sobre todo a niños y luego las de 40 años suelen ser más secundarias o sintomáticas. Ya saben el cuadro clínico de distonía, no voy a entrar. La neuroimagen es fundamental. Cuando se trata de niños con distonías muy graves, como por ejemplo este paciente que cuando nos llegó ya no podía ni levantarse ni respirar por sí mismo, pues tuvimos que hacer la cirugía en estas condiciones. Esto es lo que intento evitar, ¿no? Que el paciente llegue con sonda nasogástrica y con traqueostomía debido a su distonía. Por supuesto que el paciente mejoró, pero los años que se ha pasado con esta distonía quizás no los pueda recuperar desde el punto de vista respiratorio o de deformidades esqueléticas. Normalmente la diana adecuada para las distonías es casi siempre el globo pálido medial, aunque en algunos casos también empleamos el tálamo, pero sobre todo el globo pálido medial. La distonía ya sabemos que se activan demasiadas áreas corticales, con lo cual tenemos que filtrar eso y filtrándolo es introduciendo el electrodo en el globo pálido, o bien mediante coordenadas basadas en el atlas o lo que ya hacemos en la actualidad es en coordenadas personalizadas para cada paciente. Localizamos el globo pálido, su porción más posteroventral, caudal y ventral del globo pálido y tenemos como límite de profundidad la cintilla o tracto óptico, que es la que nos permite controlar bien si los electrodos están puestos. Por ejemplo, en este caso real, ven cómo los electrodos están en el globo pálido y su porción más distal, tanto en el lado derecho como en el izquierdo, es la cintilla óptica. Por supuesto, como el sistema es modulable, si el paciente nota fosfenos, pues podemos cambiar la programación. Este es un caso pediátrico de distonía de YT1. Es una distonía genética que responde muy, muy bien a la estimulación. Pero, por desgracia, la paciente nos la trajeron cuando ya tenía estas graves deformidades de los pies
y del cuello. Aquí, al cabo de un mes, la niña ya se puede mover muchísimo mejor. Es de la época que todavía afeitábamos el pelo, es un caso antiguo. Ya ven que le han quedado unas secuelas más ortopédicas que neurológicas, que los compañeros de cirugía ortopédica tendrán que corregir, porque la paciente llegó demasiado tarde, ¿no? Es una pena. Ahora lleva no sé cuántas operaciones en los aquiles y en el codo, aunque me ha mandado vídeos bailando. Este es otro caso pediátrico de una distonía focal de la pierna. Este paciente no iba a la escuela por vergüenza que sus compañeros le vieran así, y al cabo de poco tiempo, a ver si les puedo poner el vídeo postoperatorio. Bueno, al cabo de un mes el niño ya corre, se pone la mano en la boca por hacer la broma, pero no tenía distonía de la mano. Esta es una distonía mioclónica en la paciente que han visto el vídeo del brazo robótico. Esta distonía mioclónica consistía en unas sacudidas muy importantes, tanto de la cintura escapular como sobre todo de la mano dominante al escribir. No tenía una distonía que le impedía el escribir y además, imagínese esto en un adolescente, ¿no? Afortunadamente, esta chica nos la trajeron antes de que hiciese ninguna deformidad y al cabo de unos meses se ha podido reintegrar a su escuela secundaria perfectamente. Este tercer caso es otro niño con un trastorno de la extremidad superior y al cabo de 6 meses la escritura se ha normalizado bastante. La verdad es que el factor tiempo es fundamental. En este caso, lo que más me impresionó, y teniendo aquí expertos en cirugía raquídea, lo que más me impresionó es la corrección de la escoliosis. Este es la deambulación y la postura. No sé si es este caso. Fijaos la escoliosis que tenía, porque la musculatura estaba... Y ahora, después de la cirugía. No es que os quiera quitar el trabajo, lo que sí que quiero explicar es que si se les trata a tiempo, el síndrome neuroortopédico, el desastre, se puede evitar. Bueno, hay más casos, porque tenemos una actividad muy nutrida, es otro caso de distonía mioclónica. ¿Veis los movimientos sacádicos que hace de la cintura escapular y que le impedían comer, por supuesto? Y aquí ahora ya hasta se puede pintar las uñas. Lleva esta banda para ocultar la cicatriz. Y no sé si tenemos algún otro caso. Bueno, la princesa, es verdad. Fijaos la deformidad de las rodillas. Claro, esto se puede intentar, sobre todo el varo, y al cabo de 6 meses es una princesa, pero que ya anda mejor, aunque tendrá que hacer bastante rehabilitación de la postura de las rodillas y de los tobillos. ¿Vale? Y quizás esta es una distonía más móvil, es una corea. Este es un caso distinto. Aquí no se trata tanto de evitar la deformidad, sino de controlar la hipercinesia. Esta es una exploración casi inmediata, todavía ha llegado a los puntos, pero los movimientos involuntarios se están controlando. No. El temblor. El temblor no lo voy a definir, es un movimiento alternante de entre 5 y 7 hercios, 5 y 7 sacudidas. El tratamiento que hemos hecho hasta ahora, la estimulación del tálamo, interrumpir el circuito del temblor mediante neuroestimulación eléctrica. Los resultados son pues muy espectaculares, claro. Es muchísimo más efectivo que los fármacos. Lo que pasa es que ha entrado en escena la talamotomía mediante ultrasonidos. Este es el paciente antes de empezar el tratamiento. Como ven, el paciente está consciente. No, el paciente está consciente, no se le opera en el quirófano, se le opera en la resonancia magnética. No hay abertura craneal y aquí es al cabo de 1 hora, después de haber hecho la talamotomía incruenta, cómo podemos controlar que no hemos causado paresia y hemos controlado el temblor. ¿En qué consiste esta técnica? Los ultrasonidos focalizados transcraneales es un nuevo método que no necesita abordaje quirúrgico abierto y además, a diferencia de la radiocirugía, que necesita unos 6 meses para causar la lesión neuronal,
actúa de manera inmediata, porque lo que actúa es la temperatura. ¿Cómo se logra esto? En esta simulación in vitro, este generador de ultrasonidos se enfoca sobre una gelatina con unas características parecidas a la del cerebro y provoca una lesión delimitada sin trayectoria de entrada. Es decir, la lesión no precisa de ningún instrumento. La lesión se genera sin afectar las estructuras circundantes. Esta técnica empezó cuando se inventó la resonancia magnética, se acoplaron los ultrasonidos. En 2008 se empezó a emplear en Israel, que es desde donde viene esta tecnología actualmente. En el 2012 fue aprobado para uso no experimental, sino para uso cotidiano en Europa. 4 años más tarde por la FDA, y nosotros empezamos nuestra actividad en 2015, antes de la aprobación por la FDA. Fuimos el segundo centro en Europa y el primero en España, y desde entonces hemos ido tratando, pues a lo largo de estos 8 años, un número importante de pacientes. Hoy en día ya es una técnica difundida por muchos países y consiste en esto, en enfocar muchos cientos, prácticamente 1000 haces de ultrasonidos sobre un punto concreto. Estos haces, cada uno por sí mismo, no puede generar gran efecto, pero si se enfocan todos en el punto adecuado, en este caso en el tálamo, causa una lesión térmica, una coagulación de las proteínas sin burbujeo, sin cavitación, que inactiva las neuronas del circuito del temblor. Claro, dependemos mucho de la conductividad del cráneo de cada persona a los ultrasonidos. Hay personas cuya conductividad a los ultrasonidos es muy buena, tienen un skull density ratio elevado, mientras que otras, la menor parte, afortunadamente, tienen un skull density ratio que no permite el tratamiento. La verdad es que yo diría que más del 80% de la población tiene una barrera craneal que es susceptible de tratamiento. Este es el esquema tecnológico y la marca del sistema que se emplea. Y acoplamos el TAC para centrar y la resonancia para ver mejor el cerebro, y además también, como ya he dicho, con el láser para medir la temperatura a lo largo del procedimiento. Hacemos una máscara con el propio TAC del paciente y este es un esquema, una sección de la tecnología, ¿no? Tenemos una cámara de agua para refrigerar y al mismo tiempo para permitir el paso de los ultrasonidos, el paciente y la resonancia magnética. Esto mismo en realidad es el caso de nuestro paciente que les hemos mostrado. Aquí tenemos la resonancia magnética. En la C es el sistema generador de los ultrasonidos, la B es el agua y el D es el marco estereotáctico. En este caso, el marco estereotáctico no se utiliza tanto para hacer los cálculos, sino para sujetar la cabeza del paciente. Esto es cómo se lleva a cabo el procedimiento. Primero hacemos una exploración preoperatoria del temblor de la paciente. En este caso es imprescindible afectar el cráneo porque los ultrasonidos no pueden cruzar el cabello. Se coloca el marco estereotáctico, se pone bien cómodo al paciente en la resonancia magnética y se empieza el procedimiento. Buscamos la diana anatómica, que en el caso del temblor esencial suele ser el núcleo ventral intermedio del tálamo. Ahora no voy a entrar en este detalle. Fijamos el punto focal de los haces de ultrasonidos y vamos, a medida que vamos disparando, vamos dando sonicaciones, vamos viendo cómo el paciente, sonicación a sonicación, vamos causando la ablación del circuito del temblor hasta que el temblor queda abolido o como mínimo muy controlado. Cuando vemos que hemos obtenido este resultado, hacemos una nueva resonancia para ver la talamotomía y el paciente, si se trata por la mañana, por la tarde se puede ir a casa. Si se trata por la tarde, pues pasa una noche en el centro hospitalario en observación y luego está dado de alta. Claro, esto tiene unos costes muchísimo más reducidos. Esta es la pantalla de la consola que empleo para la talamotomía por ultrasonidos. Tengo aquí esta gráfica 2D donde veo temperatura por tiempo. Aquí la gráfica, la termografía cerebral y también la aparición de burbujas o no, que evita el causar complicaciones derivados de un aumento demasiado súbito de la temperatura con la producción de gas. Es un sistema muy seguro porque primero hacemos disparos a muy baja potencia, para localizar la zona, luego verificación fisiológica, ¿no? Comprobamos que el paciente no presente paresias ni parestesias.
Cuando ya estamos seguros de que lo que estamos consiguiendo es solamente abolición del temblor, es cuando aumentamos la potencia y producimos una coagulación de las proteínas de esta zona. Por lo tanto, tenemos control en tiempo real de la anatomía del paciente, de su estado clínico y de la temperatura. Esta es la diana, el núcleo ventral intermedio del tálamo. Ya ven que está cerca de la cápsula interna y por eso precisamente exploramos el paciente y hacemos una planificación de la diana exhaustiva. En la planificación de esta diana también empleamos la tractografía para evitar dañar los tractos que queremos conservar y para lesionar los tractos que son los que conducen el temblor. Como por ejemplo aquí que se ve este tracto dentato rubrotalámico cortical, lo interrumpimos, se interrumpe el circuito del temblor. La actividad oscilante ya no llega a las neuronas, a las primeras motoneuronas. Esta es la imagen de una talamotomía en el posttratamiento inmediato. Como pueden ver, hay un centro necrótico y un halo coagulado. Esta imagen con el tiempo se va desvaneciendo. La primera semana es más llamativa, hay edema, pero luego se va desvaneciendo y al cabo de un año pues cuesta distinguirla. El hecho de que haya desaparecido de la anatomía no quiere decir que el temblor haya vuelto. En la mayoría de los pacientes el temblor no vuelve. Con lo cual, la indicación principal sería el temblor esencial que no responde a fármacos, especialmente mejor el unilateral. Claro que también podemos tratar otros temblores, como ya les hemos comentado. Hemos publicado el buen resultado en temblor. Por ejemplo, fuimos el primer centro en tratar un paciente con temblor asociado al cromosoma X frágil. Pero claro, tenemos problemas con los SDRs muy bajos o en aquellos pacientes que no toleran la resonancia magnética o, por supuesto, los pacientes que no cooperan bien. Este es uno de los casos más antiguos en los que, claro, son pacientes que vienen poco a seguimiento porque están bien. Pero esta señora fue tan amable que vino al cabo de 4 años llevando el mismo vestido, aunque ya decidió no teñirse el pelo, pero vean que el efecto al cabo de 4 años sigue siendo bastante manifiesto. No quiso recibir una talamotomía derecha para tratar el temblor izquierdo porque la mano izquierda no temblaba mucho. La eficacia es de 2/3 al cabo de 2 años, con seguimientos hasta 5 años. Y tenemos efectos adversos transitorios bastante frecuentes, pero transitorios. Básicamente cerebelosos, porque como lo que queremos es anular el haz dentato rubrotalámico, durante las primeras semanas los pacientes de más edad tienen algún trastorno de equilibrio que hay que vigilar. Lo más que he visto que duraba los efectos adversos es 1 año, pero solo me ha pasado en 2 o 3 pacientes. El principal factor es alcanzar los 60 grados. Esto es una sonicación ideal. Me gustaría que el hueso de los pacientes me dejase alcanzarla siempre, no siempre es posible. Los pacientes más jóvenes, por supuesto, y que llevan menos tiempo de enfermedad, una vez más, cuando hablamos de cirugía estereotáctica hablamos de la X, de la Y, de la Z, pero la coordenada T, la coordenada tiempo sigue siendo fundamental. Por supuesto, ahora lo hago mejor que cuando empecé, especialmente porque no había mucha gente haciéndolo. El volumen de la ablación es importante y la localización de la ablación también es importante. Tiene que ser en la porción más ventral y posterior del núcleo ventral intermedio del tálamo. Por supuesto, está apoyado por un grado de evidencia muy notable y también se ha demostrado que si las talamotomías bilaterales se hacen diferidas, es decir, en 2 tiempos separadas por 6 meses, 9 meses, 1 año, son seguras. Este, por ejemplo, es el caso de un radiólogo de otro país, es de Francia, que solicitó la talamotomía izquierda para controlar su mano derecha y al cabo de 1 año nos pidió que, por favor, tratásemos el lado contralateral porque hacía ecografías y necesitaba trabajos bimanuales y esta es la talamotomía contralateral. La talamotomía antigua es más pequeña porque ya han pasado casi 12 meses y aquí tenemos la talamotomía. El paciente es cierto que en el postoperatorio inmediato tuvo un cuadro de cierto desequilibrio y de cierta disartria, pero en pocas semanas se recuperó. Claro, como va también para el temblor esencial y para los otros temblores, pues también lo hemos empleado para temblores parkinsonianos. ¿Pero para qué temblores parkinsonianos? Para temblores parkinsonianos básicamente unilaterales. Por ejemplo, este es un paciente que hemos tratado de temblor parkinsoniano. Para temblor parkinsoniano unilateral o para temblor parkinsoniano en pacientes que no se pueden beneficiar de estimulación cerebral profunda, o bien por su estado de salud, o bien lo más frecuente, pues pacientes de 80 años que tienen un Parkinson y tiemblan
pero ya nadie les quiere hacer estimulación cerebral profunda. Son pacientes que se pueden beneficiar de la talamotomía por ultrasonido. Otras dianas tentativas podría ser la traqueotomía palidotalámica para evitar las discinesias, como han llevado a cabo en unos colegas de Suiza. La palidotomía, que no ha tenido mucho éxito. Hay un estudio muy reciente del New England Journal of Medicine que no ha sido muy útil, y también la subtalamotomía, que los más expertos es un grupo de Madrid. Y con esto te envío. Muchas gracias por su atención, por haber resistido esta paliza, y gracias de nuevo también por la oportunidad de compartir lo que llevamos tanto tiempo hacemos y que es una de nuestras pasiones. Estaré encantado de recibir cualquier pregunta o cualquier comentario si da tiempo. ¿Tienes alguna pregunta, Ignacio? Yo tengo un comentario, es que tengo un buen amigo, estaba pendiente, tenía a su padre joven con Parkinson, y yo llevaba un par o 3 de años insistiéndole que se operase, y le he mandado una foto tuya mientras presentabas, y me acaba de decir, no, ya está operado. Digo, ¿quién lo ha operado? Me ha dicho, un tal doctor Rumia. O sea que está muy bien, o sea que tienes que sentirte satisfecho Espero que está bien este recomendado a posteriori. Antes de decirme que la habías operado tú, ya me ha dicho, está perfectamente, está muy, muy bien. Vale, pues entonces me alegro. Bueno, y si no va bien, pues todavía más razón para seguirlo. ¿Qué le vamos a hacer? La verdad es que el comentario general de los pacientes operados de trastornos de movimiento, y en particular de los de Parkinson, pero en general todos, es ¿por qué no me lo hice antes? Es el comentario general de la mayoría. Insisto, tanto en Parkinson como en tremblor esencial, como en distonía, bien sea con estimulación cerebral profunda como con ultrasonidos, el comentario casi siempre es ¿por qué no me lo habré hecho antes? Yo comprendo que la cirugía cerebral de miedo, yo lo comprendo, pero tenemos que explicarlo mejor. Quizás es nuestro error, que no lo explicamos bien, no explicamos que tiene menos mortalidad que coger el coche habiendo bebido por la noche, que tiene un índice de eficacia del 80% y además avalado por estudios controlados. Imagínate que tuvieses que hacer un estudio controlado, randomizado, de cualquier otro tipo de cirugía, ¿no? De derivaciones ventriculoperitoneales en hidrocefalia del adulto. O sea, no tenemos este grado de evidencia en casi nada. Por eso estoy tan tranquilo de recomendarlo, porque es que no son artículos de Journal of Neurosurgery, son artículos de los que cambian la medicina, de los que aparecen en el Lancet Neurology o si me apuras, hasta en el New England, ¿no? Y eso, esa idea científica y poblacional, hay que trasladarla. Tenemos que ser lo suficientemente comprensibles para los pacientes y para los médicos referidores, trasladarla a quien lo sufre, a las familias, a los médicos referidores y a los pacientes. Totalmente de acuerdo, Jordi. De hecho, mañana para los pacientes, y por supuesto están invitados los asistentes que han venido hoy, Gabriel Salazar pues también va a volver a incidir y volver a explicar esta evidencia, ¿no? Yo creo que es muy importante que esto se traslade al público en general, ¿no? Es muy importante que la gente sepa que esta enfermedad tratada antes de que el paciente entre en esa deriva en la cual pierde el trabajo y su vida se convierte en miserable, pues ahí es donde tenemos que incidir, y eso cambia totalmente, radicalmente la vida de estos pacientes, ¿no? En efecto, sí. Yo para terminar, si no hay más preguntas y comentarios, es ese. Es decir, antes de... por supuesto que hay enfermedades neurológicas que se pueden controlar muy bien con medicación. Por supuesto, no pienso discutirlo, es una evidencia también. Pero siempre que una enfermedad neurológica, especialmente estas que están tan bien estudiadas como epilepsia o trastornos del movimiento y algunas psiquiátricas y algún dolor neuropático, no respondan bien a los tratamientos convencionales, pensad en la neurocirugía funcional, porque es muy segura y muy eficaz. Y además, no lo digo yo, lo dice toda la comunidad científica. Luego, otra cosa es que en el día a día luego la gente no aplica estos criterios. Por eso a veces tengo
desencuentros o discrepancia de opiniones, pues con los colegas por estos motivos, de llegarles a preguntar, ¿pero por qué no aplicas la evidencia publicada? Tenemos que seguir haciéndolo muy bien. Creo que no hay mejor argumento que los hechos consumados, pues como eso, ¿no? Pues los vídeos, los testimonios de los pacientes. Pues nada, agradecerte de nuevo el esfuerzo, Jordi. La verdad que han sido unas comunicaciones espectaculares y sobre todo de nuevo agradecerte el esfuerzo. Te lo agradezco muchísimo, te lo agradecemos todos los que estamos aquí. Un verdadero placer, de verdad. Seguro que el resto de las jornadas serán un éxito. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo.